Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 35 de 50 de este recorrido en esta cincuentena pascual como preparación a la fiesta de Pentecostés, y estamos compartiendo con ustedes a lo largo de esta cincuentena pascual el libro de Hechos de los Apóstoles, del cual lo estamos leyendo de la traducción de la Biblia de Navarra. Y para empezar, como todos los días, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando específicamente a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, el Paráclito, el Defensor, para que nos ilumine, nos guíe, nos fortalezca y sobre todo nos haga llegar ese espíritu de vida para poder ser luz y sal en la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infundes tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también, y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Santo Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, como ya le comentaba, vamos en el día número 35. En el cual, de este recorrido del libro de Hechos de los Apóstoles, como esa preparación ya les comentaba, a la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la venida del Espíritu Santo. Como dato curioso y valor agregado en este video, les comento que mi confirmación fue en una parroquia llamada el Espíritu Santo. Y nada, Dios hace esas movidas divinas y hace que se den todas estas cosas, ¿no? Y nada, siempre he tenido, bueno, desde mi regreso a la iglesia, esa fascinación por ese gran desconocido, el Espíritu Santo. Espero alguna vez leer ese libro. Hay un libro que titula así, El Gran Desconocido, o algo así me parece, no recuerdo muy bien ahorita el título, del Espíritu Santo, y espero en algún momento poder leerlo y traerles algo más de información con respecto a él. Pero bueno, eso será en próximos años. Y como ya les comentaba, estamos sobre el día 35, estamos en la mitad ya, nuevamente, de esta decena, de esta cuarta decena, de este recorrido que estamos haciendo del libro de Hechos de los Apóstoles. Y el título de hoy, ya es un título que yo creo que yo quería venir a escuchar, que es Nace el nombre cristiano, nace el nombre cristianos. Y ya entramos, en este caso, a la parte final del capítulo 11. Ya con esto damos por finalizar el capítulo 11 y en el próximo video entraremos en el capítulo 12. Hoy vamos a leer desde el versículo 19 al 30. Y con eso damos por finalizado el capítulo 11. Dentro del recorrido que vamos a hacer, no solamente hay 2 subtítulos, el que les voy a proporcionar ahora y el otro. Estos subtítulos, recuerden que los ponen, en este caso, las personas que se encargan de hacer esta traducción para darnos como un pequeño vistazo y entender un poquito más la dinámica de lo que vamos a desarrollar en los siguientes versículos o en los siguientes capítulos. Esto lo pone el traductor o el grupo de biblistas que trabajaron en la traducción de esta Biblia en particular. Puede que alguna otra Biblia, en este caso latinoamericana o de Jerusalén o de Monseñor Straubinger, tengan otra posición, ¿no? En este caso, o puede que coincidan en la posición, más no en el título. Y esto no es palabra de Dios. El subtítulo que vemos, o títulos que vemos, no es palabra de Dios. Simplemente lo pone, vuelvo y repito, el conjunto de biblistas o de traductores que trabajaron dentro de, digámoslo así, de la parte que tiene que ver con la confección de la traducción que tenemos acá. Por eso le ha hecho tanto hincapié en que estamos trabajando con la traducción de la Biblia de Navarra. Porque si usted tiene una Biblia latinoamericana y no dice lo mismo, va a decir, no, esa no es palabra de Dios. O, no, esa suena raro. O, no, esa a veces que le falta el imprimatur. Pues no, simplemente que estamos utilizando traducciones distintas
pero todas tienen la misma base. Cuando entramos en los versículos, por eso hago hincapié, cada vez que me detengo en un subtítulo o hago un corte, como siempre han escuchado que hago este hincapié que estoy en el versículo tal. Después lo del subtítulo y después continuamos en el versículo tal. Y es una continuación. Nada más que, en este caso, voy a usar el término editorial. La editorial, que está comprendida por biblistas, traductores, especialistas en griego y etcétera, han convenido para esta traducción en particular, que fue hecha en la Universidad de Navarra y dirigida, y voy a usar el término auspiciada por el San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, también de la Universidad de Navarra. Junto a su equipo determinaron poner estos subtítulos bien como forma catequética durante el texto. ¿Ok? Esto es una pequeña catequesis porque ya lo he mencionado tantas veces que creo que lo he mencionado muy rápido y quería detenerme en este video en particular, número 35, a hacer este comentario para que estemos todos en la misma página. ¿Ok? Bien, ya, ahora sí entramos en materia. Capítulo 11, versículo 19. El subtítulo que tenemos en este apartado que vamos a leer es Comienzos de la Iglesia en Antioquía. Comienzos de la Iglesia en Antioquía. Versículo 19. Los que se habían dispersado por las tribulaciones surgidas por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando la palabra solo a los judíos. Aquí me detengo solamente como valor agregado. Recordemos que la palabra que estaban predicando ellos era la buena nueva, el querigma, ¿okay? El evangelio, que es lo que Jesús había enseñado, pero siempre introduciendo como bien lo hacía Pedro. En todo esto que hemos leído el Hecho de los Apóstoles, ustedes vean cómo él introducía el querigma. Vengo a predicarles a Cristo, que ha venido y ha dado su vida por nosotros, pero también resucitó. Y ahí está nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Él nos prometió que resucitaríamos junto con Él. Cerrado ese punto, avanzamos. Versículo 20. Entre ellos habían algunos chipriotas y sirenenses, que cuando entraron en Antioquía hablaban también a los griegos. Interesante. Allí en Antioquía había un crisol de raza, digámoslo así, como en el país Panamá, un crisol de raza. Habían judíos, pero también habían griegos. Entonces, habían algunos que habían llegado y estaban evangelizando a los gentiles, a los paganos. Continuó. Hablando también a los griegos y anunciándoles el evangelio del Señor Jesús. El evangelio de la buena nueva. El evangelio significa buena nueva. Por ende, lo que anunciaban estas personas era la buena nueva de Cristo. ¿Cuál es la buena nueva? Que Él murió por nosotros, pero resucitó al tercer día y que está vivo, que subió a los cielos y que un día regresará a juzgar a vivos y muertos. Continuamos. La mano del Señor estaba en ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó esta noticia a oídos de la iglesia que había en Jerusalén. En esta, recordemos que estaba reposando los apóstoles, los 12. Y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se alegró, y todos les exhortaban a permanecer en el Señor con un corazón firme. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran muchedumbre se adhirió al Señor. Marchó Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Lo encontró y lo condujo a Antioquía. Estuvieron juntos en aquella iglesia un año entero y adoctrinaron a una gran muchedumbre. Fue en Antioquía donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Nos detenemos aquí específicamente en el versículo 26. Este versículo 26 está dividido como en dos partes, digámoslo así. La última parte es que habla de la frase fue en Antioquía donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Entonces, ya prácticamente finalizando el capítulo 11, en el versículo 26, en la segunda parte del versículo 26, vemos que ahí es donde en Antioquía se les llama a los del camino, se les comienza a denominar como cristianos. Dato interesante a rescatar aquí porque ya entramos en el siguiente subtítulo. Uno,
dos frentes entran en Antioquía. Uno que venía directamente de Jerusalén y comenzó a predicarle directamente la palabra, en este caso la buena nueva del Evangelio. Recordemos que no es la Biblia, sino que lo que se estaba predicando en ese momento era la palabra, lo que ellos tenían por tradición oral, lo que habían recibido de los apóstoles, se lo estaban comunicando a los judíos exclusivamente. Pero, como bien menciona acá, entre ellos algunos chipriotas y cirinenses, que cuando entraron a Antioquía hablaban también a los griegos, o sea, a los gentiles, a los paganos. Y en este caso los griegos iban más por paganos porque ellos creían en muchos dioses, eran politeístas. Entonces, politeísta viene de creer en muchos dioses, es la palabra que significa en griego. Entonces, los chipriotas y los cirinenses, se dedicaron entonces a evangelizarle también a estos griegos. Se escorrió el rumor hasta Jerusalén, y ven que aquí no viajan cartas ni nada, sino que llegó a los oídos de los apóstoles que había un tema que se estaba dando interesante en Antioquía. Ellos mandan a Bernabé como ese hombre ejemplar lleno del Espíritu Santo y de fe, como emisario de ellos. Ve allá y haz constatar lo que está ocurriendo en esta iglesia. Y aquí vemos una parte. Vemos cómo la iglesia se comporta como un centro de operación, que tiene un origen al cual reportan y al cual se envían emisarios. Y es una iglesia centralizada, no una iglesia descentralizada. No es una iglesia que son múltiples iglesias que cada una tiene la misma autoridad, sino que hay una en particular que surge de entre ellas como cabeza visible, que tiene mucha más responsabilidad, está al servicio de las demás. No está en autoría y dominio, sino que está en servicio de los demás. Y por ende, ese servicio a los demás, a las demás iglesias de la periferia, o podríamos decir de la diáspora, o sea, los que están así afuera de Jerusalén, están sometidas a esta. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a seguir viendo lo que dice el texto acá, que nos enriquece mucho hoy, con respecto a la autoridad de la iglesia. Uno, a la autoridad de la iglesia, y otro, a la expansión de la iglesia y cómo la iglesia, entendamos el término de iglesia como comunidad. La comunidad, vamos a ponerlo así, la comunidad de Jerusalén tenía cierta, voy a usar la palabra, preponderancia o cierta autoridad por encima de las demás que se estaban fundando, ya sea en Antioquía, ya sea en Chipre, ya sea en Jope, ya sea en tantos nombres que hemos escuchado a lo largo de este caminar. ¿Okay? Entonces, ellos reportan y son ellos en Jerusalén, donde está ahorita, donde está la sede de los 12 apóstoles, que envían un emisario allá a este lugar de Antioquía para ver qué es lo que estaba pasando y constatar lo que habían recibido de voz de algunos otros discípulos que venían de allá diciendo: miren, se están evangelizando, miren, está creciendo la iglesia, estamos creciendo como los del camino, miren que ahí se ha suscitado un movimiento del Espíritu Santo. Entonces van a revisar y constatar si realmente esto viene del Espíritu Santo. Envían a Bernabé. Bernabé hace constatar esto, no solo la predicación, en este caso, a los judíos, sino también a los gentiles, a los paganos. Y esto hace que en las personas él vea que no vienen a decir: ah, no, tú eres que viene de nombre de Pedro, de Pablo. Bueno, en este caso Pablo todavía no tenía esa autoridad, todavía estaba como en esa parte de, voy a usar la palabra de training, de entrenamiento, digámoslo así, ¿no? Porque a pesar de que él suscitó todo esto, él no salió disparado. Pablo dice que yo voy a predicar en mi nombre porque yo fui, se me apareció Jesús y me dijo. No, él todavía tenía ese vínculo y lo mantuvo así con la sede apostólica. Avanzando, en este caso, en este contenido, porque ahorita me acaba de venir una imagen a la mente de, ya eso es casi al final del libro de Hechos de los Apóstoles, que tiene que ver con por qué, si la iglesia estaba en Jerusalén. Esto lo voy a responder más adelante, pero así haciendo un spoiler: ¿por qué la iglesia, si está en Jerusalén, por qué la sede de la iglesia cristiana católica, si ustedes se hacen llamar la primera, no está en Jerusalén y está en Italia, en Roma, en el Vaticano? Pero eso lo voy a conversar ya casi al final. Regresamos acá. Y la parte esa de la autoridad de esta comunidad que estaban los apóstoles presentes, enviaba emisarios a revisar qué estaba ocurriendo en las diferentes comunidades que se iban fundando y que se iba suscitando el Espíritu Santo. Llega Bernabé, pasa todo esto, y al final del texto, casi al final, dice acá, voy a leer a partir del versículo 23.
Cuando llegó, vio la gracia de Dios, en este caso Bernabé, cuando llega a Antioquía, y se alegró. Y todos les exhortaba, y a todos les exhortaba a permanecer en el Señor con un corazón firme, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Esto está en el versículo 23 y 24 del capítulo 11. Entonces vemos cómo Bernabé hace constatar esto, ve que están llenos del Espíritu Santo y que estas personas habían recibido el querigma, habían recibido el Evangelio, la buena nueva, la palabra de Dios, en este caso lo que Jesús había transmitido, y le habían aceptado con fe, esperanza y sobre todo con caridad, pero esto ya estaba creciendo en ellos, producto que el Espíritu Santo había puesto, así como semilla con potencial para germinar esto que se iba a dar, ¿no?, en ellos. Y ya estaba germinando y estaba dando frutos. Y él le exhortaba a mantenerse en el Señor y todas estas cosas que ya les he comentado, que están aquí, obviamente, en la palabra de Dios. Dato interesante, avanzamos acá en la otra partecita, dentro del versículo 24, al final dice, y una gran muchedumbre se adhirió al Señor. O sea, continuaba ese movimiento y se iba expandiendo el Espíritu Santo. Esto siempre me recuerda, y creo que lo he comentado ya durante este recorrido de esta cincuentena pascual, y hoy no va a ser la excepción. Y bueno, creo que no le he comentado que frente a mí, cuando estoy leyendo y compartiendo con ustedes, yo tenía, no sé si a ustedes le ha pasado, y hago un paréntesis, que cada vez que vamos a la vigilia pascual llevamos una velita, pero nunca más la usamos. Pero decidí este año que estoy compartiendo con ustedes, en esta cincuentena pascual, esta lectura diaria del libro de Hechos de los Apóstoles, partido en 50 partes, agarrar toda esa velita de la cincuentena pascual y encenderla frente a mí. Entonces, este relato me recuerda a la vigilia pascual, cuando se encienden las velas dentro de la iglesia y entra el fuego del cirio pascual y todo el mundo va compartiendo y se va iluminando, ¿no? Asimismo, se va iluminando la vida de todas estas personas y se van adhiriendo a la vid verdadera, a Cristo, que murió y resucitó por nosotros. Y es clave decir esto, que murió, aunque para algunos puede decir, pero tú te enfocas tanto en la parte de la muerte, porque hay que entender, Él murió porque era verdadero hombre, así como es verdadero Dios. Y Él dio realmente su vida por nosotros. Es una realidad. Y Él pagó nuestras faltas por medio de su sacrificio en la cruz. Entendiendo ya esto, también entendemos que no quedó muerto en esa cruz. Fue bajado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y luego, después de 40 días, que es lo que más o menos vemos acá en Pentecostés, subió a los cielos. Y 10 días después de esos 40 días, cuando Él sube, que estuvo predicándole a sus discípulos, Él sube a los cielos, y al subir a los cielos, 10 días después, reciben el Espíritu Santo, que es lo que narra el Hecho de los Apóstoles al principio. Teniendo en cuenta esta línea de tiempo, esta línea temporal, entendemos ahora por qué la iglesia, después del domingo de resurrección, comienza a contar 50 días para la fiesta de Pentecostés. Y va a llegar un momento que el día número 40 recordaremos específicamente la subida de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Será una mención en particular en todas las misas del mundo. Regresando acá, esta conversión me recuerda a eso, a la vigilia pascual, cuando se encienden las velas y se va propagando ese encendido de velas. Así mismo el Espíritu Santo se va propagando sobre nosotros y va ardiendo. De ahí es donde yo, en mi humilde opinión, puedo traerles y Jesucristo decía que estaba ansioso, y eso lo dice el Evangelio, está ansioso que el mundo arda, pero no arda en fuego de condenación, sino en fuego del Espíritu Santo. Que todos nosotros recibamos esa luz de Cristo y que esa lengua la lengua de fuego se pose sobre nuestras cabezas en señal de que hemos recibido al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está con nosotros. Pero está en nosotros elegir siempre a Dios primero y en todo lugar. Ahora sí, ya regresando al texto para finalizar mis comentarios con respecto a esta parte, tenemos acá que luego de esa parte del versículo 24, ya en el versículo 25 dice, marchó Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Va Bernabé, que fue el emisario, y fue a Tarso. Buscó a Saulo, que estaba allí, que estaba en un modo de entrenamiento, pongo entre comillas. Lo encontró y lo condujo a Antioquía. O sea, ven acá, Saulo, vámonos a Antioquía, porque en Antioquía está sucediendo algo impresionante,
Se está dando una predicación no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y esta parte me parece interesante compartirla como parte de tu experiencia de formación. Por eso se lo lleva. Luego entonces ahí estuvieron en aquella iglesia un año entero. O sea, en la comunidad, en el grupo de personas que estaba ahí en Antioquía. Y vivieron esa experiencia de conversión, ese avivamiento. Ojo, no me gusta usar esa palabra, ¿no? No es ningún avivamiento, esa venida del Espíritu Santo. Voy a hacer esa corrección. Avivamiento no, porque ellos no estaban así medio turulatos, sino que estaban en un proceso de conversión, de dejar de aceptar a Cristo en su vida y por ende recibir el Espíritu Santo, ser bautizados. Todo esto se estaba suscitando en ese momento y Saulo estaba ahí viendo todo esto y esto servía también para él fortificarse en la fe por medio del testimonio de estas personas que aceptaban a Jesús en su vida tal cual él lo aceptó una vez y recibe el bautismo. Al final ya llegamos al texto. Y otro dato interesante, estuvieron ahí espacio de un año compartiendo con esa comunidad, en esa catequesis, en esa evangelización, en ese llevar ese querigma, en ese acompañamiento. Luego de eso, allí en Antioquía es cuando a ellos ya comienza a dársele el título de cristianos. Y este título quedó impreso como el título que reciben toda la cristiandad hasta nuestros días. De allí, luego más adelante, un par de décadas después, aparece otro santo, que ya lo hemos comentado, a mí se me acaba de escapar el nombre del santo, creo que es San Irineo de León. Si no, me comentan aquí en la caja de los comentarios, por favor, me hacen la corrección, que ahí es donde él hace la observación que dice, donde está Cristo, está su iglesia católica. Entonces ya se agrega esa segundo atributo al nombre de cristiano. Cristianos ya entendemos que lo reciben aquí en Antioquía porque se vuelven seguidores de Cristo. Y el nombre de los del camino comienza a ser rezagado ya paulatinamente con el tiempo y el pasar del tiempo, porque en Antioquía se popularizó el nombre de cristiano. El título que se reflejaba bajo todos los que creían en Cristo y eran seguidores del camino. Otra parte interesante que quiero compartirles acá es que ya posteriormente, ya eso es extra bíblico, son documentos posteriores a lo que está mencionado actualmente como palabra de Dios, y es porque ya sean ya después del siglo, en el siglo II, se da el título de católico, porque ya mucho después, vamos a verlo también hecho en los apóstoles, se nos va a intuir algunos detalles de eso, va a surgir movimientos que se autodenominaban cristianos, para decir, nosotros somos la iglesia cristiana verdadera, nosotros sí somos seguidores de Cristo, ven, pero venían con distorsión. O sea que lo que vemos hoy en día de ciertas comunidades cristianas, que se autodenominan cristianas, pero no católicas, sino evangélicas, testigos de Jehová, protestantes, etcétera, etcétera, ya en ese tiempo se estaba dando. Y la iglesia tuvo que decir, nosotros sí somos la iglesia de Cristo, porque somos la iglesia católica, porque somos universal. No somos unos, y voy a usar el término fuerte, sectarios, o sea que vivimos divididos, aislados, que no aceptamos a nadie, y tú tienes que unirte a nosotros. Y hacemos distinción o como clasificación, y bueno, cuando estamos nosotros somos un grupito, y ya, no, acá, en la iglesia católica, estamos abiertos a todos. Y sí, somos exclusivos en tanto cuanto Cristo debemos estar religados a Él. Por eso es nuestra exclusividad, porque debemos estar ligados a Cristo. Pero no estamos solamente cerrados a que hacemos distinción de personas. Pues no. O acepción de personas, como vimos el término en días anteriores o en videos anteriores de este tema del libro de Hechos de los Apóstoles. Sino que la iglesia está abierta para todos. De ahí su universalidad. Universalidad. Bien, avancemos porque si no terminamos el capítulo 11, ¿no? Y avanzamos al versículo 27. Este tiene un subtítulo que dice, ayuda de Antioquía a la iglesia de Judea. Y aquí vemos la preponderancia de que no hay iglesia que esté, digamos, una arriba, la otra abajo, sino que viven en ese constante servicio entre ellas para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Avanzamos, versículo 27. En aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos se llamaba Agabo. Se levantó y por impulso del Espíritu predijo que vendría una gran hambre
sobre toda la tierra. Fue lo que ocurrió en tiempos de Claudio. Los discípulos determinaron que cada uno, según sus posibilidades, mandara una ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Lo hicieron enviándole a los presbíteros, y aparece, hago paréntesis aquí, voy a usar una palabra de un youtuber famoso apologeta que dice, y me pongo de pie, y aparece por primera vez en lo que hemos leído la palabra presbíteros. Ya habíamos escuchado de los obispos, bueno, no hemos escuchado todavía, me parece que los obispos, pero sí habíamos escuchado de los apóstoles, que son la figura de los obispos, digamos los protoobispos, y ahora habíamos escuchado la palabra de diáconos, que ellos los instituyen, y ahora por primera vez escuchamos la palabra presbíteros. ¿Okay? Ese está en el versículo 30 del capítulo 11. Ven cómo ahora que la iglesia se llama cristianos, al final del capítulo 11, versículo 26, segunda parte, vemos cómo ahora aparece en el mismo capítulo 11, pero versículos posteriores, ya el versículo final 30, vemos cómo aparece la palabra ahora presbíteros. Hay una iglesia que tiene obispos, hay una iglesia que tiene presbíteros y una iglesia que tiene diáconos. Y lo ha mantenido así desde el siglo I hasta nuestros días. Eso es otra señal visible de una institución visible constituida por los apóstoles. ¿Okay? Entonces, regresando al punto, dice, enviándole a los presbíteros a través de Bernabé y Saulo. Y aquí me quedo y digo, no lo dice el texto, pero podemos intuir que Bernabé y Saulo actúan como obispos, en este caso, y los presbíteros son enviados por medio de Bernabé y Saulo. Son personas con autoridad, enviados directamente por ellos. ¿Para qué? Para auxiliar a la comunidad de Judea que estaba pasando una hambruna. Y ahí se le solicitó a las otras comunidades, y podríamos traducir como otras iglesias, como la de Antioquía, que dieran su respaldo y apoyo a la iglesia de Judea en esta situación. Y esto es lo que hace la iglesia católica. La iglesia católica, cuando ve que otras iglesias, otras comunidades están pasando crisis, la iglesia se desprende y lleva auxilio, no solo económico, sino también de personal, de recursos, de alimentos, a estos lugares donde se necesitan. Otro detalle, y esto todo lo hace en el sigilo, en el silencio. ¿Por qué? Porque nada más busca ser reconocida por Dios en su auxilio, en su trabajo. Todo lo hace desde el silencio, sin ganar protagonismo, sin querer que las personas se enteren, que el mundo, mira, en noticias internacionales la Iglesia Católica ha destinado tantas personas para llevar en esta crisis estos sacerdotes, estos presbíteros, estos diáconos, o estos obispos, o está ayudando en tal inundación, en tal cual, ¿cómo? No. La Iglesia busca actuar en el silencio. ¿Por qué busca actuar en el silencio? Porque lo que busca es que Dios vea sus buenas obras, no el mundo. Porque si ya el mundo las ve, ya tu premio ha sido dado en esta vida. Y ya no acumula gracias ni méritos para la vida siguiente. Entonces, esa ayuda de la iglesia de Antioquía se ve en la iglesia de Judea. O en este caso hablemos de las comunidades. No como templos parroquiales o como islas, sino que vemos ese compartir, esa fraternidad, porque todos estaban vinculados en esos pilares que eran los 12 apóstoles. Y ahí vemos cómo se va religando, anclando la iglesia, no solo en un libro, sino en el actuar, en el diario vivir de las personas, y no viven como islas, no viven monopolizando la fe, sino que viven bajo una sola fe, un solo bautismo, y también voy a agregar en una sola creencia. Todos caminaban en la misma dirección, alineados. Y rescato una palabra que hice hincapié en este texto del capítulo 11, que está dentro del versículo 26. Y lo voy a leer para que lo tengamos ahí en cuenta. Lo encontró y lo condujo a Antioquía. Hablamos de Saulo cuando Bernabé fue a buscarlo. Estuvieron juntos en aquella iglesia, o en este caso, en esta comunidad de la de Antioquía, un año entero. Y adoctrinaron. La traducción de la Biblia Navarra usa esa palabra. ¿Qué significa adoctrinar? Esto es lo que tú debes creer. Esto es lo que tú debes recibir.
pero yo te lo propongo, no te lo impongo. Está en ti decir, bueno, no me interesa, voy para adelante, voy a hacer mi vida, hago lo que yo quiera. Sigo siendo griego, sigo siendo ateo, sigo siendo cristiano no católico, no me interesa. ¿Me propusiste una fe? Ok, está bien, me parece interesante, pero en mi cerebro no entra, en mi conciencia no puedo hacerme católico, por ejemplo. Y está bien, es aceptable. Quiero seguir viviendo mi vida, quiero seguir viviendo todo esto. Pero la fe sí, es clara y contundente. Uno se adoctrina. Suena a imposición, pero Dios es así. No es como el amor que nosotros entendemos de que, ay, nos amemos. Bueno, tolerémonos porque hay que amar y la tolerancia es parte de amar. Como dice San Pablo en la predicación del amor, todo lo soporta, todo lo entiende, todo, etc. No, cuidado. Cuando uno ama, hace eso. La iglesia ama y trata de no, voy a usar la palabra trata, porque hay unos sacerdotes que sí son como medio impositorios, pero trata en mayor medida de presentar una fe, no de imponerla y decir, bueno, como esta es la fe verdadera, yo la voy a imponer en el nombre de Cristo y tú debes creer esto porque sí, a mí no me interesa que tú... No, te propongo y está en ti elegir el camino, la verdad y la vida. Una vez tú aceptes este camino, obviamente vas a ser adoctrinado. Y esa palabra adoctrinado hoy en día se utiliza mucho como para el control y la manipulación. Pero, ¿por qué no dejarnos manipular por la iglesia que fundó Cristo y que tiene prevalencia y una continuidad en ejecución, en lo que hace, cómo lo vive, cómo lo cree por más de 2000 años? De forma ininterrumpida. Que nos conecta y nos vincula directamente con la raíz que hemos escuchado en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué no dejarme adoctrinar por esa iglesia? ¿Por qué no dejarme adoctrinar por ella? Bien, le dejo la propuesta ahí en el aire y están invitados a explorar más allá. No se queden con lo que yo les digo. ¿Puedo yo tener errores en lo que digo? Sí, soy humano. No soy... Algunos podrían pensar que soy un sacerdote o un diácono o alguien formado. Soy alguien que está descubriendo la fe con ustedes y se descubre cada día, porque la fe es tan infinita como lo es Dios. Y hay mucho que profundizar en nuestra Iglesia Católica, que son 2000 años. Y yo simplemente comparto las vivencias que voy encontrando a lo largo de mi caminar en la fe, desde mi óptica. Pero no se queden solo con mi óptica, contrasten, comparen, escuchen y vean no solo a uno, 2, 3, 4 sacerdotes, y vean en ese mensaje, en lo que enseñan, no los matices, sino el tronco, la médula. No se queden con la superficie, sino vean lo que está en el centro, lo que está en la médula, vuelvo repito, ahí es donde circula la vid verdadera. Y pidamos ese discernimiento al Espíritu Santo que Cristo nos dejó para conducirnos a toda verdad. Bien, pasemos entonces a la reflexión del día de hoy. En esta reflexión que tengo acá apuntada, nace el nombre de cristianos. Dice, ser llamado cristiano implica identidad y misión. Ser llamado cristiano implica identidad y misión. Identidad porque nos distingue como seguidores de Cristo, seguidores del camino. Implica misión porque estamos llamados a evangelizar, a predicar la buena nueva. Todos los bautizados estamos llamados a esa misión. No es exclusiva del sacerdote, ni del diácono, ni del obispo, ni de la religiosa, ni del religioso. Todo fiel bautizado en la Iglesia Católica está llamado a misionar. Y eso es algo que la campaña arquidiocesana de Panamá quiere hacer este año con esa misión de llevar el querigma, salir a evangelizar a las plazas, a las comunidades, a los barrios en mi país. Y creo que lo está llevando muy bien. Y no creo que este tema del Hecho de los Apóstoles se haya suscitado en este canal de YouTube. Yo lo veo así, en mi opinión personal, porque yo quise o me gustaba. Sino que pudo haber sido, voy a hacer así porque tampoco puedo hablar con plenitud de esto, porque yo no soy quien para hablarlo. Es suscitado como una movida, digámoslo así, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no sea yo, sino que yo sea simplemente un instrumento. Me remito a las palabras de Santa Bernardita, la que se le apareció, la que fue la vidente de las apariciones de Lourdes de Francia, en el monasterio, cuando le preguntaban, oye, pero tú deberías ser famosa, deberías ser conocida en el mundo, deberías estar predicando, estás aquí encerrada en un monasterio de clausura, o sea, no entiendo por qué estás aquí, te dejas someter de todas.
Y las palabras de Santa Bernardita siempre se me calan en el corazón. Cuando ella le dice, yo solamente soy una escoba. La Santísima Virgen me utilizó para dejar un mensaje y me puso de nuevo en el lugar donde se almacenan las cosas de limpieza. Y así deberíamos ser. Deberíamos ser como Juan el Bautista. Yo vengo solamente como esa voz que clama en el desierto, en este caso en este desierto digital. Claro, hay otros que también predican la palabra de Dios y muchos sacerdotes extraordinarios en las redes. Pero yo soy solamente una vocecita ahí, en el desierto. En el desierto, porque esto es un desierto, a pesar de que somos muchos que estamos hablando de la palabra de Dios y evangelizando. Es un desierto muy grande. Y yo solamente soy una vocecita ahí que habla. Que puedo tener mis errores, tanto doctrinales como esto. Estoy, como siempre ya lo he comentado, estoy abierto a la corrección. Porque no soy quien, la verdad. Pero doy mi humilde opinión y mi experiencia con este libro de Hechos de los Apóstoles, que es palabra de Dios. Y simplemente soy como Juan el Bautista, solamente soy una voz que clama en el desierto, que vengo a anunciarles al que viene detrás de mí, que Él es el verdadero. Quien viene detrás de mí no es porque yo sea, ay, mira, mírenme, yo soy el que va delante de Jesús. No, yo no soy nadie. Soy polvo, soy nada soy. Pero vengo a comentarles que este que es nada se ha encontrado con Cristo y que tiene un encuentro diario con Él. Trata de mantener esa comunión con Él. Trato, porque tengo mis caídas, tengo mis debilidades. Ellos también las tuvieron. Después más adelante vamos a ver que Pedro tuvo una debilidad y cayó. Y vino otro y lo auxilió. Estoy haciendo un spoiler, ¿no? De lo que vamos a escuchar más adelante en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero eso es lo que es la fe cristiana católica. Es ese saber que caemos, pero también pedir el auxilio del Espíritu Santo para poder levantarnos y seguir. Y eso es permanecer hasta el final. El que se mantenga hasta el final, ese será salvo. El que insista, se mantenga permanente, caminando, ejercitando este camino de Dios, ese se salvará. Bien, así que, vuelvo a digo, no se tomen todo lo que yo digo como santa palabra, simplemente busquen, contrasten, y si tienen algo de comentarme, les pido que en la caja de los comentarios lo hagan, con caridad sobre todo, y para enriquecernos todos, ¿no? E ir enderezando nuestro caminar a lo que quiere Cristo y que nos mantengamos en Él, que es el camino, la verdad y la vida. Pasemos a la Sagrada Tradición y ahora traemos a San Ignacio de siglo I, siglo II, en su carta a los magnesios, dice acá, magnesios, en su carta número 4 dice, no basta llamarse cristianos, hay que serlo. No basta con decir yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo, sino que hay que serlo. Y ahí donde esa acción se convierte en una obra. Y esa obra nos santifica y nos redime unido a los méritos de Cristo. No porque yo soy cristiano, yo hago y yo ayudo a la gente, yo soy cristiano, porque a veces nos agarramos esa muletilla. Sino que eso de ser cristianos se debe notar, se debe ver, debemos evidenciarlo. No solo con la predicación de la palabra de Dios, sino con nuestro estilo de vida, nuestra forma de actuar y todo desde la humildad, siendo meros instrumentos. Traigo de nuevo el ejemplo de Santa Bernardita, simplemente siendo esa escoba que el Señor utilizó como instrumento para llevar esa buena nueva, ese comunicado, ese reforzamiento de una verdad que siempre se debe creer. Para finalizar, pasemos al Catecismo de la Iglesia Católica, en este numeral que nos toca el día de hoy, el 2044 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este numeral en particular tiene un título. Ya les digo cuál es el título. El título dice Vida moral y testimonio misionero. Vida moral y testimonio misionero. Dice el numeral 2044. La fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo, para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y de irradiación. En este caso, vemos de nuevo que la Iglesia no es solamente una Iglesia que se dedica a orar y a predicar la palabra de Dios, sino que ella en su conjunto actúa como ejemplo para toda la humanidad, mostrando Dios a través de su Iglesia,
en este caso a través de la iglesia cristiana católica, esa verdad y esa irradiación del Espíritu Santo. La iglesia brilla no por cuenta propia, sino porque está vinculada a Cristo. Y esa irradiación hace que la iglesia tenga esa necesidad. Voy a usar un término curioso, una necesidad fisiológica del cuerpo místico de Cristo de salir a evangelizar con radicalidad. ¿Ok? Continuamos. El mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de la vida de los cristianos. Y ahí viene el punto. No solo se trata de yo llevar un mensaje y predicar y bla, 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 instruir. Yo tengo que insertarme en mí. Como dice acá el evangelio que leíamos hoy, tengo que o adoctrinarme yo mismo en lo que la iglesia enseña. Yo debo creer en lo que se cree primero para poder salir a hablar de lo que yo estoy recibiendo. Yo no hablo, no debemos, yo estoy hablando en primera persona, pero no debemos, ahora vamos a expandirlo, no debemos salir a misionar sin que yo primero sido testigo y creído y aceptado en mi ser lo que se predica en el Evangelio y lo que se trae junto con él en el querigma. Por eso nos suscita nosotros en ser testigos de Cristo, no solamente ser predicadores y repetir una fórmula o leer un documento o salir a tocar puertas y, mira, yo vengo de la iglesia católica, vengo a hablarte de Dios, ten esta palabrita, me voy. Sino que, aparte de eso, ser luz y sal en la tierra, no por mi cuenta, sino por estar vinculado a la vid. Y ahí vemos que los misioneros deben estar en estado de gracia. Y ese estado de gracia nos hace religarnos con Cristo, estar vinculados a Él, a su iglesia, que es el cuerpo místico de Él, y por ende Él es la cabeza, y está cimentada en los apóstoles. Y toda esta concadenación de ideas nos lleva a decir, bueno, ¿cuál iglesia en la actualidad es esta? Que tiene todos estos puntos en su conjunto y lo vive así, sin mezcla de error, guiada por el Espíritu Santo, no por hombres, porque si fuera por hombres, esa iglesia se hubiese acabado en el siglo IV, en el siglo III, en el siglo II, sino que ha prevalecido de esa misma forma durante 2000 años. ¿Cuál iglesia es esa? Entonces, entendiendo todo esto dentro de nosotros, ya yo puedo hablar con confianza y presentar mi fe, basado en la Escritura, en la tradición y en el magisterio. Avanzamos. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas, ojo, el mismo testimonio de la vida cristiana, de cada uno solo como cristiano católico, y las obras buenas que se suscitan a partir de esa vida cristiana, realizadas con espíritu sobrenatural, son eficaces para atraer a los hombres a la fe de Dios. Nuestro ejemplo, nuestro testimonio, eso suscita la conversión, esas movidas divinas dentro de las personas que vamos, y voy a usar un término acá, vamos a mostrarle, presentarle nuestra vida. No vamos a convertir a nadie. Nosotros no convertimos a nadie, empezando por ahí. Saquemos eso de nuestra cabeza. Nosotros no convertimos a nadie, nosotros presentamos nuestra fe. Y dejamos actuar el Espíritu Santo. Y nos convertimos nosotros en instrumentos para que ese Espíritu Santo se dé y se suscite. Y eso es lo que hacían estas personas, Bernabé, Saulo, Pablo y los demás apóstoles y sus discípulos, diáconos y presbíteros, hacían esta misión, hacían este tema. Ellos no buscaban convertir a la fuerza a nadie. Ellos proponían una fe y esta fe a su vez propuesta lo que hacía es que el Espíritu Santo lo usara como instrumento para llegar a estas personas, tocar sus corazones y suscitar en ellos la conversión. ¿Qué es lo que al final dice el catecismo? En esta parte dice, voy a leérselas de nuevo, el mismo testimonio de vida de los cristianos y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural. Estas obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural es en acompañamiento del Espíritu Santo. No es que tengan algún espíritu sobrenatural que haga que hablen en lenguas y ellos vean curaciones y esto. No. Sino que estando en esa disposición y en esa apertura del Espíritu Santo, estando en estado de gracia, nosotros nos convertimos en instrumentos. Y es Él, sobrenaturalmente actúa en las personas, como dice acá, con espíritu sobrenatural, son eficaces para atraer
a los hombres a la fe de Dios. No a nosotros, sino nosotros somos meramente instrumentos de Dios. Para finalizar entonces con este video vamos a cerrar con una oración. Como todos los días, inspirada en una frasecita que tengo acá apuntada, y luego cerraremos con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haznos, Señor, cristianos auténticos en obras y en verdad. Haznos, Señor, cristianos fieles a ti, a tu mensaje, a tu palabra. Señor, haznos cristianos que seamos instrumento en tus manos para llevar tu buena nueva, no la de nosotros, no la que tenemos matizada o la que creemos que es la correcta, sino tu palabra y tu verdad. Señor, haznos cristianos auténticos, verdaderos cristianos, que sepamos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, haznos cristianos que seamos otros Cristos, seamos luz y sal en la tierra, y que nos vayamos cristificando primero nosotros antes de llevar la buena nueva de tu palabra. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.